Desde San José, Costa Rica, esto es Noticias Repretel, edición matutina. Hola, buenos días, Costa Rica, ¿cómo amanecen? Bienvenidos a Noticias Repretel, hoy iniciando semana. Iniciando semana e iniciando curso lectivo, así que es un día que les vaya muy bien hoy a todos. Un día doblemente especial. ¿Recuerda ese primer día de clases? ¡Qué emoción! El olor a libros, a cuadernos nuevos, a plástico. Porque se forrábamos los cuadernos con ese plástico que olía a plástico. Qué bonito era, definitivamente. Definitivamente también deseamos que les vaya muy bien en este nuevo comienzo de educación. Comenzamos. Y mediante una llamada al 911 fue localizado el cuerpo de una enfermera del hospital de Guapiles, quien tendría al menos 3 días de fallecida. El hallazgo tuvo lugar en un complejo de apartamentos en calle Vargas, en el centro de Guapiles, en Pocosí. La víctima fue identificada como Silvia Fernández, de 33 años, y tras la inspección del OIJ, no se hallaron rastros de violencia en el cuerpo. Sin embargo, no se descarta que haya sido víctima de homicidio. De momento no se puede determinar si la trabajadora del centro de salud era víctima de violencia doméstica. Y 2 personas fueron llevadas en vehículos particulares hasta el hospital Enrique Baltodano luego de recibir varios disparos. Esto en una situación que ocurrió afuera de un reconocido local tipo bar y discoteca en Liberia, el cual ha sido ya escenario frecuente de algunos hechos de violencia. Las víctimas permanecían afuera de ese establecimiento cuando desde una moto empezaron a disparar de manera indiscriminada y lograron impactar a las víctimas. Y un conductor de autobús, quien regresaba a casa tras finalizar su jornada laboral, falleció al impactar de costado con una vagoneta. El accidente ocurrió en San Antonio del Tejar, en Alajuela, cerca del aeropuerto Juan Santamaría, la mañana de este domingo. La víctima, Roberto Rodríguez Monge, de 44 años, conducía su motocicleta y por causas que no se tienen claras, no pudo tomar la curva e invadió el carril contrario, impactando con el vehículo pesado. Fue declarado sin vida en el lugar. Y 4 sospechosos de vender drogas fueron detenidos mediante 2 allanamientos que desarrolló la Policía de Control de Drogas en Barranca, Punta Arenas, y el otro de los allanamientos ocurrió en Santa Cruz, Guanacaste. En el primero de los casos se detuvo un hombre de alias Pescado y en el segundo de los casos alias Chino. Ambos con amplio historial delictivo y antecedentes por drogas. En Santa Cruz de Guanacaste fueron 2 las mujeres, ambas de apellido Guadamuz, quienes fueron denunciadas mediante múltiples llamadas que se realizaron a la línea gratuita 1176. Y el realizar un giro a la izquierda sin el debido cuidado sería la causa de una colisión que resultó fatal en Cóbano de Punta Arenas. El vehículo invadió el carril contrario. Al realizar la maniobra impactó a un motorizado, quien debido a las lesiones que sufrió murió en el sitio casi de manera instantánea. Esto ocurrió este sábado. Hablamos también del conductor de una moto que falleció luego de ser víctima de atropello por otra moto luego de perder el control y derrapar. Así lo relató el conductor de la segunda moto involucrada a las autoridades. Él solo sufrió algunas heridas menores. La víctima viajaba de oeste a este cuando cayó al asfalto y en ese momento la segunda motocicleta no lo pudo esquivar y lo golpea, causándole la muerte en el sitio. El hecho ocurrió en el sector de Sabanilla, en Montes de Oca. Localizan el cuerpo de una mujer en las inmediaciones del río María Aguilar, en Atillo. Oficiales de la Policía Municipal que realizaba un recorrido en la zona fueron alertados sobre una persona tendida en un lote baldío. Tras ser examinado, el cuerpo se determinó que ya estaba sin vida y en avanzado estado de descomposición. De momento se desconocen las causas de la muerte. Y una banda armada sembró el terror entre algunos de los presentes que estaban en un bar ubicado en el sector de Batán, en Matina,
Limón. Las imágenes de esta cámara de seguridad muestran el momento en el que los 3 delincuentes ingresaron. Uno de ellos ataca al dependiente, a quien incluso golpea. Otro se queda afuera y asalta a los ocupantes de una mesa, y el tercero ataca también a otros de los presentes. Los asaltos cometidos por bandas de más de 2 personas, por lo que en general son más violentos y buscan una mayor intimidación de las víctimas. Y la violencia en Cartago sigue en escalada. Durante las últimas horas se registraron 2 incidentes. El primero y más grave dejó un hombre fallecido, la víctima Roy Alexander Rivera, de 30 años y con amplio historial policial. Él permanecía en la vía pública en Oriamuno cuando una moto se acercó con 2 ocupantes. El acompañante disparó en múltiples ocasiones e impactó a Rivera en la cabeza. Con este caso ya son 16 los homicidios en Cartago, la mayoría de ellos por ajustes de cuentas por temas de drogas. Horas más tarde se reportó otro incidente en el cual un hombre de 44 años resultó herido con estocadas de arma blanca y fue llevado al hospital. La víctima se negó a interponer la denuncia respectiva. Y el presunto irrespeto de un seda de ingreso a una rotonda ocasionó esta violenta colisión en el sector de Sandoval de Limón sobre la ruta 32 hacia Siquirres. El carro en el que viajaban 2 personas impactó de esa forma el costado de ese contenedor de un furgón que se dirigía a la terminal portuaria de APM. Quien conducía permaneció prensado tras ser liberado y al momento de ser abordado en la ambulancia para su traslado falleció. La mujer que lo acompañaba fue llevada hasta el servicio de emergencias del hospital Tonifacio. Y la explosión de uno de los tanques de almacenamiento de combustible de una patrullera de guardacostas originó un incendio que acabó casi por completo con el navío. Acá lo muestran las imágenes. Bueno, los 4 tripulantes, por dicha, lograron controlar el fuego y poner sus vidas a salvo, mientras que otra patrullera y una embarcación cercana les brindaron colaboración. Esto ocurrió la mañana de este sábado en Coajiniquil de la Cruz, en Guanacaste. El navío incendiado tenía 25 años de estar en servicio de guardacostas. Un violento accidente de tránsito quedó registrado en este video que estamos observando y muestra cómo de milagro no hay víctimas mortales ni graves luego de este aparatoso percance. El hecho ocurrió, como muestran las imágenes, en el sector de San Joaquín de Flores en Heredia, la tarde del sábado, cuando un vehículo hace un viraje y el que transita en sentido contrario no lo logra esquivar. Un hombre de apellido Alfaro Hidalgo perdió la vida tras sufrir un accidente acuático en el río Chirripó, en Pocosí. Según la información preliminar, la víctima habría llegado al sitio junto a otras personas para disfrutar de un día de pesca. Sin embargo, decidió ingresar al río y de pronto no lo vieron más. Una hora después de recibida la alerta, socorristas de la Cruz Roja ubicaron al hombre sin signos vitales y lo trasladaron a una zona segura para que el OIJ realizara el levantamiento del cuerpo. Las autoridades hacen un llamado, sobre todo a los pescadores y a los bañistas, a no ingresar a los ríos crecidos, ya que las corrientes pueden volverse extremadamente peligrosas en cuestión de segundos. Los barrios del sur de nuevo fueron escenario de violencia. Para esta ocasión, una pareja fue asesinada por sicarios quienes les dispararon desde una moto. Hernán Barrantes, usted tiene el detalle de este nuevo homicidio en nuestro país. Adelante, Hernán. Roberto, lamentablemente recordemos que desde el viernes anterior las autoridades policiales de diferentes cuerpos de seguridad mantienen un operativo bastante grande en los barrios del sur de la capital. Pese a esto, se dan nuevos hechos de violencia. El más reciente, cerca de las 11 de la noche de este día domingo, cuando una pareja que permanecía en el sector conocido como
Las Gradas en Cristo Rey de San José fue atacada a balazos. Al menos 20 proyectiles contabilizaron las autoridades policiales al momento de realizar la inspección de la escena donde se dio este nuevo doble homicidio. Estamos hablando de que es una pareja, un hombre, una mujer, a quienes incluso se conoció que habían sido amenazados desde tiempo atrás y que se les había ordenado por parte de grupos criminales que se marcharan de la zona. Como hicieron caso omiso de esta advertencia, el día de ayer, en horas de la noche, se da lamentablemente su homicidio al ser atacados por sujetos que viajaban en una motocicleta. Según el reporte de las autoridades, al lugar llegan estos dos sujetos y quien viaja de acompañante es quien desenfunda un arma de grueso calibre y dispara en múltiples ocasiones contra la pareja. Al momento de ser abordados por personeros de la Cruz Roja costarricense, lamentablemente ya estaban sin vida ambos. De momento sus identidades no han trascendido, pero sí se habla de que son personas adultas de entre 25 y 30 años de edad aproximadamente y que eran reconocidos de la zona por estar involucrados en el tema de venta de drogas y consumo también de estupefacientes, por lo que no se descarta que se trate de un nuevo ajuste de cuentas. Con este caso ya son 108 los homicidios registrados en el país a nivel nacional y de ellos 34 han ocurrido en la provincia de San José, sobre todo en los barrios del sur. Recordemos que esta zona ha sido escenario frecuente de este tipo de asesinatos y lamentablemente pues en este caso es una pareja la víctima de estos atentados. La Cruz Roja costarricense es alertada a través del 911 con solicitud de fuerza pública al sector de Las Gradas por 2 personas adultas con heridas de arma de fuego. En el lugar se desplaza una unidad de soporte básico y una unidad de soporte avanzado. Llegando al lugar encontramos a un masculino y una femenina en edad adulta con impactos múltiples por arma de fuego, los cuales quedan en el lugar sin signos de vida. Siguiendo con temas de violencia, vamos a mostrarles las siguientes imágenes registradas por cámaras de seguridad en el sector de La Carpio, en La Uruca, donde también se dio un hecho de violencia. Las imágenes lograron captar el momento en el que un sujeto quien viste una capucha o color oscuro cubriendo parte de su rostro se acerca hasta donde está un grupo de jóvenes compartiendo en una esquina de esta conflictiva barriada en La Uruca y de inmediato empieza a disparar en múltiples ocasiones, impactando a un hombre que fue trasladado en un vehículo particular hasta el Hospital México en una condición crítica, mientras que el resto de personas logran correr y ponerse a salvo. Realmente es una situación complicada la que se ha estado viviendo en esta localidad de La Uruca, donde ya se han vuelto frecuentes nuevamente los tiroteos y en este caso pues que queda registrado en video. Como vemos, el sujeto camina con total normalidad, tranquilidad, es observado por varias personas y hasta que ya está prácticamente junto a este grupo de personas es que empieza a disparar contra su objetivo, quien logra sobrevivir pero que está en una condición delicada en el Hospital México. Se está intentando identificar a esta persona, por lo que si alguien lo reconoce o sabe quién podría tratarse, pues que no dude en comunicarse de manera confidencial al organismo de investigación judicial y brindar estos detalles que podrían ayudar a dar con la detención de esta persona. Recordemos que son al menos 3 organizaciones las que operan en la ciudadela La Carpio de La Uruca y que buscan pues dominar el territorio para sí, para la venta de drogas y están enfrentados con estos otros grupos, así que pues una situación preocupante y que ha llevado a que esta comunidad esté siendo intervenida constantemente por las autoridades. Sin embargo, pues como vemos siguen dando estos hechos de violencia tan lamentables. Es importante también mencionar, bueno, que afortunadamente pues muchas personas, vemos que son un grupo bastante grande de personas las que estuvieron expuestas al peligro de este tiroteo y que afortunadamente pues resultan ilesas, logran escapar, logran ponerse a salvo, pero que pues sí fue pues, bastante peligrosa la situación que vivieron la noche del pasado sábado en La Carpio. Hernán, muchísimas gracias. Nuevamente las carreteras vuelven a ser escenarios mortales. 3 violentos accidentes de tránsito se presentaron esta madrugada. Jesús Chacón nos amplía. Buenos días, Jesús. Buenos
días, Melissa. Así es, hechos realmente lamentables y, como lo decía usted, espacios mortales. Así se han vuelto las carreteras de nuestro país, y vamos a ir directo a las imágenes en el sector de San Ramón, donde se da una colisión frontal entre dos vehículos que lamentablemente cobra la vida de una mujer y 4 personas que son trasladadas en condición delicada al centro médico. Esto se da en horas de la madrugada de este lunes y ha sido, bueno, el reflejo también de un fin de semana bastante violento. Cerca de 5 víctimas mortales se han contabilizado entre el sábado y el domingo por parte de las autoridades de rescate, y que en este caso el incidente en este sector de San Ramón podría haberse ocasionado por un tema de velocidad y también una invasión de carril, y ahí es donde se da la colisión frontal. Esto ocurre justo en el sector conocido como La Cima en San Ramón, justo sobre la ruta 1, y que ha generado, bueno, diferentes situaciones, tanto en horas de la madrugada que estuvo cerrada la vía, y ya en horas tempranas que ya se ha estado pues habilitando el paso en el sector, luego de que Cruz Roja atendiera al incidente, trasladar a estas personas en condición delicada a los diferentes centros médicos y se entregara pues la escena a las autoridades judiciales de cara al levantamiento del cuerpo de esta mujer, que lamentablemente fallece tras el fuerte impacto frontal, y con esto también comenzar las investigaciones de cómo se habría dado este accidente de tránsito que lamentablemente cobra la vida de una persona en horas de la madrugada de este lunes, y que ha sido también, bueno, pues diferentes incidentes que se han presentado en carreteras de nuestro país, cobrando la vida de varias personas. Ya superado los 100 fallecimientos en carretera, y ante esto se ha hecho, bueno, pues un llamado directamente por parte de las autoridades de tránsito a respetar límites y leyes en carretera, pero también, bueno, ser muy observantes del entorno. En muchas ocasiones las invasiones de carril terminan siendo situaciones mortales, tal y como se vivió en el sector de San Ramón. Vamos a escuchar lo que indicó Cruz Roja pues a la hora de abordar esta emergencia que deja fallecida a una mujer y 4 personas en condición delicada. Se nos reporta la colisión de 2 vehículos livianos. Inmediatamente respondemos con 5 unidades tipo ambulancia y un vehículo de rescate. En la escena, nuestro personal aborda a 5 personas, 4 de ellos hombres y una mujer. Estos 4 hombres, 3 de ellos son trasladados en condición urgente al hospital de San Ramón y 1 en condición crítica. Y lamentablemente una mujer se encuentra sin signos vitales dentro del vehículo. Otro de los hechos más recientes y violentos choques en carretera ocurre en el sector de Grecia, justo en Rincón de Arias, donde lo que han comentado, un vehículo, una plataforma, se encontraba, bueno, haciendo el remolque de un vehículo eléctrico que había sufrido un desperfecto mecánico. Sin embargo, otro vehículo que viajaba a gran velocidad termina colisionando este vehículo que iba a ser remolcado y también parte de la estructura de esta plataforma, dejando en la escena 2 personas realmente heridas, trasladadas en condición amarilla, que se les estuvo brindando atención por parte de la Cruz Roja, y también un hombre detenido, que en este caso fue el conductor que ocasionó el accidente debido a que viajaba bajo los efectos del alcohol, y que ha sido también parte de los trabajos que se han estado realizando en carretera, monitoreo de este tipo de situaciones, conductores en estado de ebriedad que utilizan las carreteras, que generan estos desenlaces de accidentes bastante mortales y también bastante aparatosos, como este en ese sector, que deja pues varias pérdidas materiales para ambos conductores, así como estas 2 personas que fueron trasladadas en condición amarilla hacia los diferentes centros médicos. Vamos a ver otro de los incidentes pues de choques violentos que no deja víctima mortal, pero que ocurre en el sector de Ipis de Goicoechea, esto en la ruta 218, una colisión de un vehículo contra una estructura fija que provoca, bueno, pues que prácticamente el vehículo quede volcado y que su conductor sea trasladado en condición delicada al centro médico. Ocurre en horas de la noche este domingo
prácticamente ya cercana a la medianoche, que fue parte del reflejo también de algunos de esos hechos de colisiones violentas que se han presentado sobre el país y que ha sido sin duda parte de las emergencias que se han atendido por los diferentes cuerpos de rescate, así como también la policía de tránsito. Jesús, muchísimas gracias. El ciclista nacional André Amador continúa hospitalizado en el Hospital Calderón Guardia, pero en condición estable, eso sí, bajo constante monitoreo. Así lo confirmó su madre a Noticias Repretel. Recordemos, el ciclista nacional sufrió un grave accidente, cayó de su bici mientras entrenaba como director técnico de la Selección Nacional de Ruta en el sector de Quepos. Y ante los operativos que mantienen las autoridades en los barrios del sur, los grupos dedicados a la venta de drogas se las ingenian para tratar de burlar a los oficiales. En esta ocasión sí, fue así. En una empanada ocultaron varias dosis de crack. Sin embargo, ni aún así lograron evitar el decomiso del estupefaciente. Y además de detener a personas con órdenes de captura pendientes, las autoridades han logrado sacar de las calles un total de 40 motocicletas y 15 vehículos. Esto es parte de los resultados de los operativos que se están desarrollando en diversas zonas de la capital con el propósito de frenar la ola de violencia que están golpeando los llamados barrios del sur. Y las lluvias que han afectado al Caribe Sur durante las últimas semanas mantienen los cauces de los ríos crecidos y algunos de ellos incluso se desbordaron este fin de semana. Algunos de los vecinos deben arriesgarse a cruzar los caudales para llegar a sus casas o para salir a realizar distintas diligencias. Este es el caso de un hombre quien incluso fue reportado desaparecido desde la tarde de este domingo en Alta Talamanca. La víctima habría sido arrastrada por un río cuando intentó cruzar. Hasta el momento se desconoce su paradero. Mucho cuidado, conductores. Un quiebraventanas atacó a un conductor en el paso a desnivel en Taras, en Cartago. El presunto delincuente arrojó una piedra contra el parabrisas del automóvil. Así fue sorprendido este conductor por una persona que estaba en el paso a desnivel en el sector de Taras de Cartago lanzando piedras a los vehículos. El conductor iba sentido Taras-La Lima cuando en medio de la oscuridad una piedra dio en el parabrisas de su carro. Uy, mae. Gracias, Señor Jehová de los ejércitos, gracias. El conductor, a pesar del susto, continuó su rumbo y por ninguna razón se detuvo. En este otro video se observan los daños que le ocasionó la piedra al vehículo, principalmente en el parabrisas y en la tapa del motor. Uno que maneja y tiene carros y tiene familias es muy peligroso, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado y que las autoridades pongan atención sobre eso, porque ya hemos visto que en San José sucede mucho eso y ahora se viene para acá, para Cartago, y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Tirar esas cosas porque no se sabe a quién va a agredir también en el carro, ¿eh? Claro. Sí. No, muchos también dicen que podrían ser por intentos de asalto, como para que detengan el vehículo y asaltarlos. Bueno, eso sería otra cosa también, ¿eh? Que traten de hacer esas cosas para asaltar carros también. Hay que tener mucho cuidado. Sí, claro que sí, hay que tener cuidado y saber lo que uno va a hacer también, ¿eh? A este tipo de personas se les conoce como quiebraventanas y puede tratarse de un timo para que los conductores se detengan y sean despojados de sus pertenencias o hasta del vehículo. Es muy usual que se dé en zonas de construcción para aprovechar el desorden imperante en ese momento en la zona. También se ha dado mucho en la zona de circunvalación, sectores de Tillo, sectores limitantes con Escazú. Se da también donde hay curvas, pendientes muy pronunciadas o subidas muy pronunciadas, como
Bajo de los Ledesma, Calle Morenos, etc. Y hay que circular con especial cuidado en horas de la noche, que es cuando los indigentes utilizan esta metodología para detenerte y asaltarte. Estas situaciones son comunes en circunvalación, específicamente en el sector de Atillo 5 y 6. Las autoridades y expertos hacen un llamado a la población a no detenerse cuando suceden este tipo de situaciones para no convertirse en una víctima de Lampa. Y este lunes arranca ya el curso lectivo con algunos cambios, eso sí, cambios importantes en el reglamento para los estudiantes. Más de 1 millón de estudiantes volverán a las aulas con ilusión y esperanza de un nuevo curso lectivo. De manera oficial, el gobierno dará el puntapié inicial del ciclo escolar en Escuela Buenaventura Corrales de San José a las 9:30 de la mañana. Pero hay mucha expectativa sobre los cambios en el reglamento de los jóvenes. Cuando un estudiante porta el uniforme, la apariencia importa porque él representa al Ministerio de Educación Pública. Así como cuando uno va a una empresa y tiene las reglas de vestimenta y conducta y convivencia, el Ministerio de Educación Pública no es la excepción. Y un estudiante tiene que entender que cuando está dentro del sistema educativo tiene que respetar las reglas, porque cuando sea grande y vaya a la sociedad, él tiene que respetar las reglas de la sociedad, si no tiene una consecuencia. En el caso del Ministerio de Educación Pública, lo que estamos diciendo es un estudiante tiene que respetar las reglas si no tiene una consecuencia sobre la conducta. Algunos padres de familia aprovecharon el último fin de semana de vacaciones para comprar los útiles escolares y uniformes de sus hijos, aunque percibieron precios elevados. Está un poquito pasado, carito, siento yo, más que el año pasado, pero hay que ir rebuscando a ver qué se encuentra uno. ¿Cuáles son los objetos tal vez que usted cree que están más caros, si son los cuadernos, bultos o los mismos uniformes? Pienso que los uniformes, bastante, pues ella es bastante grande, ¿verdad? Entonces cuesta un poco más conseguirlos y entre más grande, pues más caro el precio. Hay partes que están un poco cómodos y hay partes que están muy elevados los precios. Entonces uno busca lo más cómodo para que sí le pueda alcanzar uno al bolsillo también, porque no solo hay que comprar útiles, también hay que comprar uniformes, zapatos, medias y todas esas cosas, ¿verdad? La Policía de Tránsito tiene preparado un operativo para resguardar el retorno a clases en los principales centros educativos y de alto riesgo. Y por supuesto queremos ampliar sobre este tema con el criminólogo don Rodrigo Campos, quien está con nosotros esta mañana aquí en Noticias Repretel. Don Rodrigo, muy buenos días. Y queremos conocer, por supuesto, qué sigue ahora. ¿Se debilita este cártel o todo lo contrario? ¿Podríamos esperar más bien una venganza por parte, que es lo que ya hemos visto, ¿verdad?, por parte de este grupo criminal? Adelante. Hola, muy buenos días. Esto no es nuevo para las organizaciones criminales de este tamaño. De hecho, el cártel Jalisco Nueva Generación surge dentro de uno de estos procesos en los que las autoridades mexicanas dan con los anteriores capos de otras organizaciones criminales. En esa zona en algún momento se inició con lo que se llamó el Cártel del Milenio, ¿verdad? Y de esos líderes vinculados a quien cayera ayer como principal capo, al Mencho, fue justamente de donde surge este cártel. El tema del crimen organizado, dado que responde a una demanda en este caso de productos ilegales, siempre van a existir personas que intenten hacerse con el control de la estructura que quede, y muchas veces entran en conflicto entre ellos. Si la persona que está sucediendo al Mencho no tiene suficiente fuerza dentro de las filas, pues va a tener que luchar por su espacio. Un poco como lo hizo el Mencho, que del 2009 hacia acá empezó a crecer como la espuma dentro de esa organización, hasta conformar un cártel que tiene hoy por hoy poder en buena parte del territorio mexicano, por donde ingresa la droga, que sale en la ruta del Océano Pacífico, ingresa al territorio mexicano por esa parte para luego ser distribuida y puesta camino hacia Estados Unidos de Norteamérica. Por eso es que es un punto tan importante en este tráfico internacional.
Don Rodrigo, precisamente quería preguntarle sobre eso. Ayer vimos un domingo muy violento en México. ¿Qué podemos esperar para los próximos días? ¿Una serie de nuevos ataques, homicidios o ese cambio en la cúpula del cártel Nuevo Jalisco Generación de forma un poco más silenciosa? ¿Qué podemos esperar? Bien, el crimen no va a desaparecer porque se descabece, porque se quite a esa persona que estaba en la cúspide. Toda la estructura hacia abajo se mantiene y además los temas internacionales también se mantienen. Entonces, lo que toca es una recomposición de los espacios, una lucha del poder. Un poco también lo estamos viendo en Costa Rica a nivel local, entonces sabemos cuál es la dinámica. Si existen varios grupos con varios cabecillas en pugna por el control de esa región, pues van a entrar en asuntos violentos y puede ser violentos entre ellos o en contra de las autoridades. Toda esta violencia contra negocios, contra locales comerciales, muchos de ellos con servicios de primera necesidad, es un poco para poner a la población en general en contra del ingreso de autoridades, y también hay algunos, de hecho ellos le llaman los narcobloqueos, que lo que pretenden es evitar que los grupos de las fuerzas del orden lleguen a los objetivos de alto valor. Tienen una estructura muy amplia, bastante bien organizada, con estrategias y con tácticas principalmente muy violentas, porque deben enfrentarse a un ejército que está bien entrenado, que está bien armado, y por supuesto cuando el Estado tiene esta respuesta tan contundente, el crimen se va a preparar para responder. Por eso es que este tipo de cárteles, más que todo del centro hacia el norte de México, tienen pertrechos militares para su defensa y para responder al ejército del país. No creo que el asunto vaya a quedar en total paz y calma, porque toda la estructura criminal sigue estando, y es que no hablamos de pocas personas. Algunos de estos grupos criminales pueden tener miles de afiliados y tener control sobre territorios bastante extensos, en donde prácticamente ellos son quienes ejercen el poder de un Estado que no ha llegado hasta ahí. Don Rodrigo, digamos como lo podemos ver aquí en algunas calles. ¿Sí? Se habla de balaceras en aeropuertos, también en hospitales. Muchos, cada vez más países le han pedido a sus ciudadanos no viajar a México, incluso que si están en México se resguarden, y si pueden salir, que por favor salgan de México. Todo esto con un mundial prácticamente a la vuelta de la esquina. Don Rodrigo, ¿qué podría pasar? No tengo mucha certeza sobre cuáles puedan ser las políticas que siga la FIFA al respecto, puesto que es una entidad privada que tiene su propio manejo. Ahora, bien, esto cuando vemos este tipo de reportes, obviamente la persona que está informando o el ciudadano que está haciendo el video lo está haciendo desde el lugar. Hay una cantidad importante, reportaron ayer en la mañana casi 260 narcobloqueos en la ciudad de Puerto Vallarta, es mucho, pero si lo vemos, digamos, a nivel de país, México es un país enorme, con muchísima variedad en muchos elementos, y ya puesto en ese contexto, el caos no es tan generalizado. Obviamente está afectando profundamente la vida y el quehacer de las personas que están cerca de estos conflictos, pero la gran mayoría del territorio mexicano sigue funcionando con normalidad. Entonces esto imagino que tendrán que valorarlo, y muchas veces lo que se hace es desplazar las actividades criminales hacia zonas en donde ya de todas formas tienen el control, que suele ser en pueblos rurales, costeros, fronterizos, etcétera, lo más alejado del
del centro de control y de control estatal, y de esa manera mantienen una cierta calma. El crimen no va a acabar porque descabecen a esta organización. Lo mismo pasó con el Mayo Zambada, lo mismo pasó con el Chapo Guzmán, con una serie enorme de personajes, cabecillas que han sido líderes y lideresas de los Zetas, del Cártel de Sinaloa, de los Templarios, del Nuevo Milenio, etcétera. Un montón de cárteles que han surgido y han tenido su ocaso, al igual que le ocurre hoy a Nueva Generación. Entonces no es algo que se vaya a resolver. Don Rodrigo, es una condición que está en esa parte mientras tengamos la producción al sur y el consumo al norte. Sí, es una situación que ocurre en México, pero que impacta toda la región. ¿Qué acciones debería tomar nuestro país? Ayer, domingo, vimos que Costa Rica activó una alerta migratoria. Bien, recordemos que la cocaína que se produce en el sur va a buscar llegar a dos mercados principales, Estados Unidos de Norteamérica y Europa. Lamentablemente Costa Rica de alguna manera es una encrucijada en ese camino de la droga, y si el tema se pone complicado para colocar el producto en el mercado norteamericano, pues obviamente los narcotraficantes van a buscar mejorar sus exportaciones hacia Europa, y eso genera un riesgo importante para Costa Rica. Acá no se ha logrado blindar la entrada de productos de contrabando, es decir, es muy poroso. Nuestras fronteras marítimas y terrestres son muy porosas y ni siquiera hay que irse a meter a alta mar o a la montaña para lograrlo. Todos sabemos del montón de lugares por donde pueden ingresar y salir personas y cosas, y esto nos deja en un riesgo importante. Si bien se colocó una medida migratoria, esto puede ser aplicado en los espacios en donde hay autoridades migratorias que tengan acceso a las bases de datos y que puedan revisar a cada persona que ingresa. Pero esto no es, digamos, la regla. Sabemos perfectamente que alguien puede tomar un vuelo pequeño, dirigirse a un país como Honduras, y luego cambiar de aeronave y llegar a cualquier helipuerto improvisado en una finca de las muchísimas que tiene nuestro país, y carecemos de la capacidad de respuesta para este tipo de asuntos. Entonces, ingresar a Costa Rica no es difícil, salir tampoco, y nuestras políticas todavía no sé, por decisiones de dónde se colocan los recursos, principalmente las inversiones en seguridad pública, todavía no hemos logrado tener suficientemente blindado el ingreso de mercadería ilegal, entonces, o de droga, para ponerlo más concretamente. Entonces ahí estamos con un riesgo importante, y estoy seguro de que las autoridades lo tienen en plena conciencia y estarán eventualmente, imagino o quiero pensar, que estarán tomando acciones pertinentes. Don Rodrigo, ya para ir finalizando, ¿qué se sabe sobre la influencia que podría tener este cártel Jalisco Nueva Generación en Costa Rica? No hace mucho, incluso acá en Noticias de Pretel habíamos hecho un reporte sobre, en la Carpio específicamente, donde hay muchos grafitis, paredes con el mencho, con la firma de este cártel. ¿Podemos decir que hay cierta influencia ya en Costa Rica o todavía no? Imaginemos una red de contactos internacionales, porque deben hacer llegar un producto de sur a norte. Entonces eso pasa por cada país, y en cada país, como están funcionando actualmente, lo que hacen es tener grupos criminales afines, pero de alguna manera afiliados. Les permiten utilizar el nombre de como para generar, digamos, más impacto. No es lo mismo saber que en un territorio opera un grupo criminal local que cuando sabemos que opera un grupo criminal local vinculado a un cártel sumamente violento como es el Nueva Generación, y esto les da un peso en el ecosistema criminal. De alguna manera funcionan como los servicios outsourcing, es decir, se busca grupos de cada país
para que hagan ese traslado por el territorio marítimo terrestre y obtienen una ganancia de eso. La ruptura de esta cadena, porque como lo mencioné hace un rato, es el nueva generación controla el lugar por donde ingresa la droga, que va por la ruta pacífica hacia México para luego ingresar a Estados Unidos. Al romperse ese nodo logístico tan importante para ellos, pues va a tener de alguna manera que quien establezca la nueva estructura reforzar o buscar los enlaces o los nuevos enlaces con cada uno de los países de la región. A veces lo hacen incluso enviando personas que puedan conocer, que puedan establecer esas alianzas, que de alguna manera puedan generar esos tratos, esas lealtades para permitir que la droga siga subiendo. Porque recordemos que se trata de un producto que genera muchísimas ganancias. Hay muchos millones de dólares en juego con cada uno de los cargamentos ilegales que llevan. Entonces, también tienen que cuidar la mercadería, no puede quedar tan a la libre. Don Rodrigo. Esto va a generar obviamente algún movimiento en cada uno de los países en la cadena logística. Y por otra parte, si esta ruta se complica mucho, está la salida hacia Europa, donde Costa Rica es un nodo importante. Y Don eso Rodrigo. va a generar presión también en nuestro mercado ilegal. Don Rodrigo, le agradezco muchísimo por esta explicación que nos permite entender de mejor forma esta situación que vivió México y, como lo decíamos, impacta a toda la región. Muchísimas gracias. Un gusto, que tengan buenos días. Y el Ministerio de Educación Pública apuesta para este 2026 el retomar la lectoescritura en las aulas. La razón, bueno, el Estado de la Educación advirtió que los estudiantes salen de la escuela, incluso del colegio, sin leer ni escribir bien. A las puertas del curso lectivo, el MEP enfrenta un reto claro. El más reciente informe del Estado de la Educación confirma que un elevado número de estudiantes costarricenses de primaria y secundaria salen de la escuela y colegio sin saber leer ni escribir bien. El mismo informe menciona que las pruebas estandarizadas aplicadas por el MEP en el 2023 en español presentaron serias limitaciones técnicas. El principal desafío del sistema educativo es la falta de continuidad en los sistemas de evaluación que se han implementado en los últimos años. Pasamos de las pruebas de bachillerato a las pruebas FARO, luego las pruebas estandarizadas y ahora la pruebas lectoras. El problema de fondo es que esa falta de continuidad en el sistema no ha permitido que se diagnostique adecuadamente el nivel de cada uno de los estudiantes. Ante esto, para el 2026, el MEP decidió volver a apostar por la lectoescritura para que todos los estudiantes lean y escriban de mejor manera y fomenten un análisis crítico para que sepan resolver problemas. Leer no solamente significa decodificar palabras, es entender, es analizar, es pensar. Y esto se requiere, para lograrlo, que haya un trabajo de recuperación, de nivelación y que siempre se sostenga de manera sostenida en el sistema educativo. El curso lectivo para el sector público inicia este lunes 23 de febrero, tras semanas de capacitación docente. Hablemos ahora de salud. Al menos 3 contraindicaciones tiene la vacuna contra el sarampión que están aplicando a viajeros. La vacuna contra el sarampión que se aplica actualmente es segura y eficaz para la mayoría de la población. Sin embargo, existen algunas contraindicaciones y precauciones que deben considerarse antes de su aplicación. Entre las principales contraindicaciones se encuentran estar embarazada, alergia comprobada al huevo y alergia a algún componente de la vacuna. Las autoridades sanitarias reiteran que, salvo a estas excepciones, es fundamental vacunarse para prevenir brotes de sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que ha disparado los contagios. Hay que cuidarse. Y otra, que hay complicaciones severas. Y estas complicaciones severas se van a dar principalmente en personas que, por una u otra forma, tienen su sistema inmunológico depletado, los chiquitillos, los adultos mayores, enfermedades de fondo. Y estas complicaciones severas pueden llegar desde neumonía, ceguera, procesos inflamatorios como meningitis, entre otros. Ahí es que es muy, muy importante
evitar la enfermedad. Recordemos que el Ministerio de Salud valora también abrir una campaña para toda la población que tiene esquemas incompletos, porque la inmunización que hay actualmente es solo para viajeros. Lo que nosotros como Ministerio de Salud pretendemos es adelantar la campaña, y en ese adelantar la campaña van todos. Nada más déjenme aclararle en qué momento vamos a empezar ese para todos. Ante cualquier duda, se aconseja consultar con un profesional de salud antes de la aplicación. Una propuesta que conocieron las operadoras de pensiones y que será presentada por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular pretende dar la opción de un retiro del ROP en un plazo de 6 años. La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular llegaron a un acuerdo para presentar una iniciativa a la Asamblea Legislativa sobre el retiro del ROP. Entre ellas está la modalidad de pensión de las personas que pueden ir por una entrega de dinero en tractos, un retiro programado, un pago permanente y un pago temporal calculado con la expectativa de vida. Además, dan una opción de un retiro en un plazo de 6 años o un retiro completo por enfermedad. En que las personas pensionadas entre el 2021 y 2029 que demuestren la imposibilidad de atender una necesidad de carácter financiero, que además ponga en riesgo su vivienda, alimentación o salud, podrán hacer un retiro parcial de su ROP en proporción necesaria para cubrir su requerimiento. Dicho monto no podrá exceder el 40% del total de fondo a la fecha de su solicitud, ya que el pensionado o la pensionada deberá solicitar de previo un certificado que demuestre la imposibilidad de atender la necesidad económica de vivienda, de alimentación o de salud. El tema ha sido objeto de debate en la sociedad y la Asamblea Legislativa. Incluso los diputados dieron tiempo a las operadoras de presentar una propuesta formal durante la semana entrante. Esta gente necesita que se les devuelva plata. La situación del país está entre los ricos y corruptos y los pobres. Ya aquí la clase media desapareció prácticamente. Gracias a Dios ya pasaron las elecciones, porque ese no era un tema para elecciones, era un tema de justicia social, que al día de hoy nosotros quisiéramos validar con ustedes, porque durante 21 años se repartió, durante 21 años, si esto empezó en el 2000 con ley, hasta 21 años se tuvo que se entregó el ROP. Los diputados se encuentran realizando una mesa de trabajo para buscar un acuerdo en consenso. Y bueno, hoy lunes inicia el curso lectivo 2026 y ya los menores están comenzando a llegar a los diferentes centros educativos. Jesús Chacón, usted nos comenta en cuál escuela está, cuál es el ambiente a esta hora. Adelante. Así es, Roberto, ubicados acá en el Paseo Colón, en la escuela Juan Rafael Mora Porras, donde ya, como usted lo decía, ha comenzado a ir llegando parte de los estudiantes. Arranca este curso lectivo 2026. En esta escuela, bueno, pues un recibimiento bastante bonito, con música, acompañado también con los diferentes docentes del centro educativo, pues de cara a recibir a estos menores. Cerca de 1 millón de estudiantes en todo el país arrancan las lecciones durante este 2026. Este lunes 23 de febrero, y será parte ya de lo que se irá trabajando con respecto a los diferentes cambios, inclusive, y que mantendrá este curso lectivo en comparación al 2025. Recordemos que el tema, bueno, del uniforme fundamental, el nuevo cambio que se había implementado con la camiseta tipo polo y que vemos a todos los estudiantes ya portando, eso sí, el nuevo uniforme, parte de la reglamentación que será bastante evaluada durante este 2026, además de algunos cambios que se han hecho en temas también de conducta y vestimenta de los menores. Vamos a movilizarnos acá mismo dentro del centro educativo para conversar con algunos de los estudiantes. Le voy a pedir a mi compañero Esteban Solís que nos acompañe para ir a una de estas aulas y poder ver ya el ambiente, porque a los menores los están recibiendo y de una vez se les está asignando la profesora que tendrán a cargo, y ya así los estudiantes irán ingresando a
este centro educativo. Muy buenos días, vamos a pasar por acá a esta aula donde ya hay algunos estudiantes que han comenzado a llegar y vamos a ver si hablamos con uno de estos. Bueno, acá vemos que este se llama Jeremy. Jeremy, bueno, ya inicia el curso lectivo, ¿estaba deseoso ya por entrar a clases? Sí. Sí. ¿Qué espera de este curso lectivo? ¿Espera aprender bastante? Y pasar a cuarto. Pasar a cuarto ya. Bueno, vamos a conversar con otros de los estudiantes acá también. Ya van llegando a las aulas y se van instalando en estos espacios para que nos cuente acá. Bueno, estamos con Luis. Luis, cuéntenos, ¿estaba deseoso ya regresar a clases? Sí. Sí. ¿Qué es lo que más extrañaba acá de la escuela? Los amigos. ¿Está con los mismos compañeros del año pasado? ¿Tuvo algunos otros nuevos compañeros? ¿Ya va viendo los que le va tocando? Sí. 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 Listo, acá los dejamos para ver, vamos a ir a movilizarnos por acá para hablar con una de las profesoras de este centro educativo acá en Paseo Colón, que nos cuente un poco, bueno, pues parte de lo que se irá trabajando con los estudiantes. Muy buenos días. Profe, le robamos un segundito, regalarnos el nombre tuyo. Maureen Retana, para servirle. Le llamaron que nos cuente un poco de lo que se irá trabajando con los menores, bastante cambios este curso lectivo, ya un recibimiento muy bonito para que se vayan sintiendo también familiarizados con el centro educativo. Así es, siempre todos los años les damos la más cordial bienvenida a los chicos, de verdad que estamos muy felices todos de recibirlos. Hay cambios, sí, pero todo para bien, así que esperemos que todo vaya a salir súper bien. Hoy va a ser un día especial para ellos, siempre es importante recibirlos con los brazos abiertos, porque ellos saben que es el cariño que se les da aquí y es su segundo hogar, así que con ese amor y ese entusiasmo los vamos a recibir el día de hoy. Abren 2 semanas ahí de capacitación que tuvieron, funcionó esto bastante para poder ya recibir hoy a los menores con un poco más de conocimiento en algunas áreas. Claro que sí, hay muchos cambios como usted dijo y esos cambios se trataron en estas 2 semanas, además de que todo lo que es capacitación es importante para nosotros, refrescar conocimientos, volver otra vez a iniciar con este proceso de educación es importante y siempre con el apoyo que nos den del Ministerio de Educación pues todavía mejor, ¿verdad? Ahora la dejamos acá para que sigan recibiendo a los niños. Muchas gracias. Vamos a seguir caminando acá para ir a hablar con algunos de los niños que ya vienen ingresando al centro educativo. Se está realizando un acto cívico en este centro educativo donde son los niños de primaria los que se van a recibir en este espacio y ya los otros grados sí irán directamente a estas aulas. Acá vemos a otros de los estudiantes. Vamos a ver si podemos hablar. Hola, muy buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Altana Solano Baltodano. Bueno, esperaba ya volver al curso lectivo, ¿cuánto extrañaba la escuela? Bastante. Sí. Y cuéntenos, ¿en qué grado está? En tercero. Un poquito de qué es lo que extrañaba más del centro educativo, venir a clases, cuéntenos un poco. Las maestras y estudiar. Un curso lectivo diferente, pero bueno, vencía va para tercer grado. ¿Qué es lo que espera de este curso lectivo? Amigos. Sí, aprender bastante también. Bueno, acá la dejamos para que continúe porque ahí los van recibiendo, los van ubicando en los diferentes espacios de las aulas. Son bastante los estudiantes en este centro educativo y también, bueno, en todo el país, cerca de 1 millón de menores que ingresarán a las aulas este lunes 23 de febrero y que es parte de ese reflejo también, a pesar de que se ha hablado mucho la reducción en el tema de matrícula, pero que de igual manera se ha visto reflejado. Vamos a ir afuera un poquito para mostrarles al movimiento que se mantiene a las afueras de este centro educativo acá en Paseo Colón. Muchos padres de familia que vienen pues a dejar a sus estudiantes, solo pueden ingresar los menores y que es parte también del reflejo a esta hora de la mañana que se mantiene un movimiento fuerte en los centros educativos de todo el país, justo como lo vemos acá en el Paseo Colón, muchos estudiantes que comienzan a llegar, que comienzan a ingresar al centro educativo y a ser ubicados con los diferentes profesores que tendrán a cargo durante este 2026. Vamos a ver si logramos hablar con alguno de los padres de familia que están en estos lugares dejando a sus hijos con respecto a esto. Muy buenos días, dama, le robamos un segundito. Bueno, vamos a ver porque acá es bastante la cantidad de personas y es como complicado movernos, pero vamos
a irnos ubicando en estos espacios, a ver si logramos hablar con algún padre de familia o algún encargado de estos menores para que nos cuente, bueno, parte de ese proceso también que ha sido para ellos este regreso a clases de este 2026 y que bueno, ya vemos un movimiento muy fuerte a esta hora de la mañana en este centro educativo, la escuela Juan Rafael Mora Porras, acá en el sector del Paseo Colón. Vamos a intentar pasar un poquito por este espacio. Muy buenos días, caballero. Buenos días. Bueno, acá me imagino ya entregando a algunos de los menores para que puedan integrarse al aula. Eso es correcto, sí señor. Bastante movimiento hoy, ¿se ha visto? En realidad, normal. Sí. Listo, lo dejamos acá para que continúe. Vamos a seguir caminando. Le voy a pedir a mi compañero Esteban que avancemos hacia otro espacio para podernos ubicar y poder tal vez conversar con algunos de estos padres de familia que vienen al centro educativo a dejar los estudiantes y que, bueno, es bastante la cantidad de personas en este lugar y que, bueno, también es un poco complicado moverse en estos puntos donde los padres también quieren, pues, grabar a sus hijos, entrar al centro educativo, tomarles fotos y demás y que ha generado, bueno, bastante, como decimos popularmente, tumulto de personas en estos espacios. Vamos a seguir caminando en este lugar. También acá cercano hay un kinder, por lo que en el espacio se acumula muchísima gente que viene a dejar a estos estudiantes. Vamos a aprovechar a ver si podemos conversar por acá con una de estas personas con respecto a esto. Vamos a ¿venía a entregar usted a algún estudiante? Yo venía a dejar el ahijado con la mamá. ¿Y cómo fue esa preparación que tuvieron para iniciar ese curso lectivo? Muy bonito porque se le compró de todo lo que él necesitaba, él y los hermanitos y todo, y vinieron y ya, vamos a ver hoy qué pasa, ¿verdad? Ya se entregó a la profesora y ya ahí queda en el centro. Ahora ya ahí quedó, sí. Listo, muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Escuchábamos ahí parte del ambiente también, algunas personas que ya entregaron a los menores en el centro educativo y que será, bueno, pues el reflejo en todo el país, más cerca de 1 millón de estudiantes que se mantendrán en las diferentes aulas ya en este inicio del curso lectivo 2026. Muchas personas en este centro educativo que ya comienzan a ingresar los estudiantes. Definitivamente qué emocionante que es el primer día de clases. Jesús, muchísimas gracias y por supuesto muchos éxitos a todos los menores de edad. Pasamos a otro tema y habrá repercusiones en el país o no tras la muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, las autoridades de seguridad ya analizan la situación, han tomado incluso primeras decisiones y es importante que las conozcamos. Hernán Barrantes nos amplía. Así es, Melissa, es una situación, una noticia que ha trascendido el día de ayer en esta situación tan lamentable que está enfrentando en este momento México debido a la muerte de Nemesio Osegueda, más conocido con el alias de El Mencho, uno de los líderes más violentos de los cárteles mexicanos y que podría tener incluso alguna repercusión acá en el país. Para conversar sobre el tema nos acompaña el ministro de Seguridad, don Mario Zamora, a quien le damos los buenos días. Don Mario, importante pues analizar todo lo que puede pasar posterior a esta situación que se ha dado en México y que incluso ya se ha conocido que acá en el país este cártel tenía algunos tentáculos que estaban operando para lo que es el trasiego de drogas desde Sudamérica hasta México. Desde ayer al mediodía, cuando fuimos notificados de la acción policial verificada en territorio mexicano que dio con la muerte de este líder mafioso, inmediatamente interpusimos una alerta migratoria. Recordemos que los sistemas migratorios costarricenses los hemos correlacionado con las bases de datos tanto del FBI como de la DEA y eso nos permite generar una alerta migratoria para evitar que dentro del escenario de cambio y movimientos que se están dando en México alguien pretenda guarecerse en territorio costarricense. Entonces esta alarma está esencialmente teledirigida hacia los vuelos y pasajeros procedentes de México o con conexión en México y esa fue la primera medida adoptada. Por otra parte tenemos una mesa de inteligencia analizando eventuales repercusiones que este hecho va a tener en Centroamérica y concretamente en Costa Rica. Estamos especialmente atentos a informaciones de inteligencia para movernos con rapidez y neutralizar cualquier factor de riesgo que se incremente con la muerte de este líder mafioso. Don Mario, importante el tema. Estamos hablando de que Costa Rica ha sido siempre el puente del tráfico de drogas hacia Norteamérica, Estados Unidos y México, que no es la excepción.
y que pues estos cárteles mexicanos han logrado infiltrar algunas células acá en el país para pues gestionar todo lo que es el traslado de la droga. ¿Cómo podríamos ver un panorama de lo que podría generarse en este caso? ¿Podríamos temer que la droga esta se quede en Costa Rica mientras se resuelve la situación allá en México, o tengamos pues algún tipo de enfrentamientos por apoderarse de estos cargamentos que estaban dirigidos a estas personas? No, esencialmente Costa Rica y Centroamérica tiene un movimiento de droga. Recordemos que la droga es elaborada en Sudamérica, esencialmente en Colombia, se traslada a Estados Unidos a través del Caribe y Centroamérica, llega a México, de ahí se introduce a los Estados Unidos justamente. Entonces, en este momento estamos atentos de la reconfiguración jerárquica que puede tener el deceso de este líder narcotraficante, ver cómo ese espacio va a ser dilucidado entre los diferentes liderazgos criminales que hay en ese país, qué efecto va a tener eso sobre las redes de tráfico. Entonces, todavía es muy temprano para efectos de poder intuir efectos en Costa Rica o en Centroamérica. En todo caso, para eso es que tenemos una mesa de inteligencia activada, para movernos en tiempo real frente a cualquier movimiento de los grupos mafiosos en Centroamérica y concretamente en Costa Rica. Perfecto, palabras de don Mario Zamora, quien nos daba un panorama de las primeras impresiones luego de la situación que se ha dado en México y que pues mantienen en alerta al país debido a la situación de que podrían haber algún tipo de repercusiones, sobre todo de movimientos migratorios de personas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Hernán, pero también esta madrugada tuvimos un doble homicidio en el sector de Cristo Rey. ¿Qué información tenemos al respecto? Melissa, ya las víctimas han sido identificadas por las autoridades. Se trata de una pareja, entre ellos un menor de edad. Ellos fueron identificados como Ariosca Calderón Dávila, de unos 35 años de edad, y Michael Ruiz Báez, de 17 años. Ellos permanecían en la vía pública en el sector conocido como Las Gradas en Cristo Rey, muy cerca de las instalaciones de Obras del Espíritu Santo, cuando se acercó una motocicleta con dos ocupantes. Quien viaja de acompañante baja, desenfunda un arma de fuego de grueso calibre y dispara en múltiples ocasiones contra ellos, al menos en 20 ocasiones. Lamentablemente, al momento de ser abordadas estas dos personas por personeros de la Cruz Roja costarricense, ya estaban sin vida. Esto se da en horas a eso de las 11 de la noche, en medio donde se están dando una serie de operativos en diferentes puntos de los barrios del sur de la capital, con la finalidad de tratar de frenar que se den estos hechos. Sin embargo, los delincuentes lograron burlar a la policía, acercarse a las víctimas y atacarlas. Es importante también recalcar que se conoció que estas dos personas habían sido amenazadas por uno de los grupos criminales que operan en la zona y le habían exigido que se marcharan de la localidad, que si no lo hacían los asesinarían, y lamentablemente pues estas amenazas pasaron de las palabras a los hechos y lamentablemente se suman dos víctimas más a la ola de violencia. Con esto ya son 108 los homicidios registrados en el país, 34 de ellos en la provincia de San José. La Cruz Roja costarricense es alertada a través del 911 con solicitud de fuerza pública al sector de Las Gradas por dos personas adultas con heridas de arma de fuego. En el lugar se desplaza una unidad de soporte básico y una unidad de soporte avanzado. Llegando al lugar encontramos a un masculino y una femenina en edad adulta con impactos múltiples por arma de fuego, los cuales quedan en el lugar sin signos de vida. Reiteramos la identidad de las víctimas. Ariosca Calderón Dávila y Michael Ruiz Báez son las víctimas más recientes de la violencia en la capital, en los barrios del sur, y que pues en este momento las autoridades judiciales están tratando de dar con los responsables de este atentado. Hernán, muchísimas gracias. Una mujer falleció y 4 personas más fueron trasladadas en condición grave hasta un centro médico luego de esta violenta, aparatosa colisión que estamos viendo. Ocurrió esta madrugada en el sector de La Cima, en San Ramón, sobre la ruta número 1. El fuerte impacto de manera frontal ocasionó este lamentable hecho, que además dejó completamente
Destruidos esos vehículos. Tras la atención del accidente por parte de Cruz Roja, la escena quedó a cargo del organismo de investigación judicial para el respectivo levantamiento del cuerpo y comenzar las investigaciones de este mortal accidente. Se nos reporta la colisión de dos vehículos livianos. Inmediatamente respondemos con 5 unidades tipo ambulancia y un vehículo de rescate. En la escena, nuestro personal aborda a 5 personas, 4 de ellos hombres y una mujer. Estos 4 hombres, 3 de ellos son trasladados en condición urgente al hospital de San Ramón y 1 en condición crítica. Y lamentablemente una mujer se encuentra sin signos vitales dentro del vehículo. 16 homicidios, un herido, atentados contra la policía y muchos más hechos de violencia tienen atemorizados a los habitantes de Cartago. Las bandas criminales aprovechan el mínimo descuido para actuar. Él es la más reciente víctima de la violencia en la provincia de Cartago. Se trata de Roy Alexander Rivera Arboin, de 30 años. Rivera permanecía en la vía pública cuando se acercó una motocicleta con 2 ocupantes y el acompañante disparó en múltiples ocasiones. Rivera Arboin fue impactado en 2 ocasiones en la cabeza y esto le quitó la vida en el sitio. El hecho ocurrió en Cot de Oriamuno. El crimen ocurrió justo después que otros sujetos atentaran contra la policía a balazos en Vista Hermosa de San Rafael, también en Oriamuno. El operativo dejó como saldo 4 detenidos, un fusil de guerra AR-15 decomisado, drogas, pasamontañas, dinero y más. Ante la situación que vive la provincia, en especial los cantones de La Unión, Oriamuno, Paraíso y Cartago, las autoridades mantienen desde hace 3 semanas constantes operativos. Este trabajo se ha hecho arduamente en equipo con diferentes unidades policiales, bajo 3 ejes. Número 1, tener un acercamiento con las comunidades, un puerta a puerta, que se ha ejecutado desde la mañana hasta horas de la tarde. Lograr identificar cuáles de estas estructuras son consideradas como viviendas, cuáles son búnker o puntos de venta y cuáles son lugares de consumo de drogas, para trabajarlos articuladamente con otros cuerpos policiales posteriormente. La violencia en Cartago suma 16 homicidios, una cifra que duplica los registros a la misma fecha del año anterior. Ya sea en la vía pública como dentro de locales, como en este caso ocurrido en Taras de San Nicolás, las víctimas son ejecutadas por las bandas rivales. La venganza por crímenes anteriores son la principal causa de los homicidios en la vieja metrópoli. La capacidad de la policía es sobrepasada por la capacidad de la delincuencia. Entonces, si no hay personal suficiente, el patrullaje sostenido normal que va a haber en las calles, en los distritos, en los barrios, no se da ni a pie y no se da tampoco motorizadamente. Y aquí es una desventaja para la policía y para la sociedad. La idea es que haya un control sostenido. No importa si es un simple consumidor o si tiene un alto rango en las bandas criminales. Pese al esfuerzo de las autoridades, los operativos hasta ahora no logran frenar la violencia. Para las autoridades solo queda no bajar la guardia y hacer lo que les sea posible por frenar a las bandas de delincuentes y devolver la paz a la provincia. Y el Cuerpo de Bomberos se registra el doble de atenciones en emergencias. Un total de 1.100 hectáreas de bosque fueron ya consumidas por el fuego. Son 1.100 las hectáreas de bosque que el fuego ha consumido en más de 50 días. El Cuerpo de Bomberos contabiliza más de 3.100 quemas en charrales, así como 29 incendios forestales en 2026. Dado que la mayoría de los trabajos son manuales porque no pueden entrar unidades o vehículos a estos lugares, hace que el trabajo realmente sea extenuante. Ya en lo que llevamos del año, pues ya tenemos personal que ya está agotado, ahora tenemos que rotar con otras partes del país, porque indudablemente pues falta mucho, viene marzo es un mes muy difícil y abril también, y ahí es donde apelamos a todo el mundo para que no utilicemos el fuego en forma innecesaria.
Según la institución, las emergencias se han duplicado en los últimos 12 meses. La zona de Guanacaste es la que mayor cantidad de estas emergencias suma. Esto genera que la institución deba reorganizar los equipos de ataque y de trabajo. Las emergencias las tenemos en las ciudades, en las carreteras, en la industria, el comercio, y agarrar todos estos recursos y mandarlos a pagar charrales hace que hay un costo de oportunidad que es muy importante de que no podamos responder tan oportunamente como quisiéramos en muchas ocasiones. Porque tenemos a la gente dispersa pagando más de 3.000 charrales en lo que va del año. Eso se pudiera evitar y los recursos estarían más dispuestos oportunamente para poder atender emergencias. En el caso de los incendios en charrales, a la fecha, pero en 2025, estos alcanzaban casi las 2.000 atenciones. En el caso de los forestales, eran menos de 5 las atenciones. El cuerpo de bomberos hace un llamado a extremar las medidas de seguridad, a evitar hacer quemas y, en caso de saber que alguien los genera, denunciarlos a través del 911. 7 familias abandonaron sus casas debido al colapso del terreno sobre el que están asentadas en Carrizal de Alajuela. Esto ocurrió en 5 esquinas de Carrizal, Alajuela, la tarde de este domingo. Una casa destruida y otras 7 afectadas con daños parciales o falseadas. Parte de mi cuarto en una esquina se desvaneció por la caída y el derrumbe de la casa de mi vecina. Y la parte de atrás están las latas todas abiertas, entonces dijeron que no podía entrar. Un excuñado mío que se llama Teo me dio para estar ahí mientras viene el papá de la niña a ver para dónde vamos porque no me dejan entrar. El sueño de contar con una casita propia se desvaneció al colapsar el terreno sobre el que estaban asentadas. Las lluvias de los últimos días y la crecida del cauce falsearon la tierra y provocaron la emergencia. Por fortuna no hubo heridos graves ni víctimas que lamentar. Las casas estaban asentadas en un terreno que había sido declarado inhabitable por las autoridades desde tiempo atrás. Señor, yo ahí y yo me di cuenta que eso estaba peligroso. Digo, ¿por qué? Me dice, sí, señora, y no le ponemos agua, porque tenemos mucha, con el agua que los dan, los cobran demasiado. Entonces yo fui abajo, dice, no, señora, ahí no, porque ahí está muy peligroso, más bien váyase. Digo, no, más bien compramos, digo, ya pusieron el midor, si los dieron el midor, pusimos el midorcito porque no los dan agua. Si no, desde ahí no. Al lugar fue desplazada una importante cantidad de personal de la Cruz Roja, Fuerza Pública, bomberos, Policía Municipal, drones y unidad canina. Al final solo se reportaron daños materiales. Cruz Roja recibe la alerta del colapso de una estructura en el cual reportan una persona dentro de la estructura atrapada. A nuestro arribo se encuentran 6 personas que vivían dentro de la vivienda. Se traslada un paciente categoría verde al Hospital San Rafael de Alajuela con traumas leves. En total, el colapso total de una estructura de aproximadamente 10 metros cuadrados y afectación de estructuras aledañas. Respondemos con una unidad de soporte avanzado, una unidad de primera intervención de rescate y una unidad de rescate avanzada. Los afectados fueron movilizados a casas de familiares, vecinos y amigos, quienes les tendieron una mano. Continuamos con más y más de 1 millón de estudiantes regresan hoy a las aulas. Varios cambios implementados por el MEP marcaron el inicio de este curso lectivo. Jesús Chacón, regresamos con usted. Adelante. Melissa, así es, bueno, lo más bonito que he visto en estos primeros 30 minutos de que ya arrancara el curso lectivo ha sido la ilusión de muchos de estos menores acá en el sector de Paseo Colón, justo en la escuela Juan Rafael Mora Porras, luego de que ya empezaran a verse con sus compañeros, a ver sus profesores nuevamente, y eso ha marcado, bueno, pues todo un hecho para estos niños que tuvieron un muy bonito recibimiento en esta escuela y que se han mantenido y que ya están dentro de las aulas recibiendo indicaciones por parte de los docentes, esa inducción previa a el inicio ya de la entrega de algunas clases con respecto a materia y todo esto que será bastante fundamental durante este 2026. Recordemos que la lectoescritura fue uno de los márgenes que más estuvo hablando y que durante este 2026 se pondrá en forma. Voy a movilizarme por este espacio para conversar con algunos de estos estudiantes que ya se encuentran, como decía, pues recibiendo acá algún tema de inducción. Muy buenos días, ¿cuál es tu nombre? Deymar. Deymar, que nos cuente un poco, bueno,
un nuevo curso lectivo. ¿Qué es lo que más extrañaba? ¿Estaba deseoso ya de venir acá al centro educativo? Sí. ¿Qué es lo que más deseaba ya de volver acá a las clases? Pues todo, aprender, pues participar en los actos cívicos, que la profe nos dijo que íbamos a tener muchos. Y además, y lo mejor es que estoy en quinto y pasé, eso es lo bueno. Eso es lo mejor de pasar, que puedes aprender mejores cosas y además puedes tener un buen trabajo y esas cosas. Yo quiero tener un buen trabajo para que mi mamá esté feliz. Excelente. Y bueno, también me imagino que compartir con sus compañeritos que ya son casi que amigos acá, cada vez que están en clase. Sí, así. Y pues eso. Cuéntenos un poco también, bueno, inicia este curso lectivo, ¿cuál es la materia que se le hace más fácil? Probablemente español. Bueno, de por sí todos sabemos que esa es la más fácil. ¿Y cuál se le hace la más difícil? Un poquito de matemáticas y ciencias. Okay. Bueno, lo dejamos acá para que ponga un poquito de atención a las indicaciones que le van dando. Vamos a ir a conversar con otra de estas estudiantes de este centro educativo con respecto a, bueno, pues un inicio del curso lectivo 2026, ya lo decíamos, cerca de 1 millón de estudiantes en todos los 5.315 centros educativos de todo el país. Vamos a conversar. ¿Cuál es tu nombre? Que nos cuentes un poco, bueno, inicia este curso lectivo 2026, ¿qué era lo que más deseaba ya de volver a clases? Conocer a mis compañeros y a la maestra. ¿Tenía ya, son los mismos compañeros o te cambiaron algún otro compañerito? A varios. Sí. Entonces, todos están los mismos, nada más que hay diferentes, o sea, nuevos. Perfecto. Bueno, acá la dejamos para que continúe poniendo un poquito de atención a esas indicaciones que ya se mantienen, y es que parte de lo que se estuvo comentando durante este inicio del curso lectivo es que hay menos niños en los centros educativos, menos nacimientos. ¿Qué cambiará esto dentro del centro educativo? Bueno, el ministro de Educación ha alertado que los grupos serán más pequeños para poder utilizar la misma cantidad de docentes sin despedirlos, pero que las clases y la educación sea más dinámica y educativa para estos menores. La disminución sostenida en la cantidad de niños y jóvenes en edad escolar ya está teniendo efectos directos en el sistema educativo público del país. De acuerdo con datos del Ministerio de Educación Pública, la matrícula pasó de 1,1 millones de estudiantes en 2021 a 946.000 en 2025. La demografía del país viene con cambios notorios y acelerados desde los años 60. Esto está afectando sobre todo a las escuelas primarias, porque en Costa Rica la cobertura de las escuelas primarias es prácticamente del 100%. Todavía no se está experimentando tan fuerte en la educación secundaria porque hay otros factores que están relacionados. Posiblemente Costa Rica sea uno de los países donde ese proceso es más rápido que en los otros de la región, pero aún así es comparable. Ante este escenario, el curso lectivo 2026 traerá consigo grupos más pequeños en las aulas. Veamos. En preescolar se proyecta reducir los grupos de 25 a 18 estudiantes. En primaria bajar de 35 a un máximo de 25 alumnos y en secundaria pasar de 40 a 25 estudiantes por sección. Los grupos pequeños dan mejores resultados y dan mayor rendimiento académico, que esto es bien importante. También se va a reducir mucho la carga docente, ¿verdad? Al tener menos estudiantes se disminuye la presión y permite que la evaluación sea más personalizada. Si está disminuyendo la cantidad de estudiantes que pueden matricularse, el reto ahora es mejorar la calidad. Uno de esos mecanismos es evidentemente el reducir el tamaño de cada grupo, pero también, por ejemplo, es tener más opciones de capacitación a los docentes. La medida busca ajustar el sistema a la nueva realidad demográfica. No obstante, docentes temen que por esta baja en la matrícula se generen despidos. No vamos a despedir docentes por la disminución en la matrícula. Cuando hay menos estudiantes, hacemos grupos más pequeños, y cuando hay algún centro educativo que ya no tiene matrícula suficiente, reubicamos al docente para fortalecer otros centros educativos u otras secciones.
En la última década, el Ministerio de Educación Pública cerró 150 centros educativos a nivel nacional debido a la sostenida disminución de estudiantes, especialmente en los niveles de preescolar y primaria, donde la baja en la natalidad ha sido más evidente. Así es que también durante los últimos 2 años la Fiscalía Penal Juvenil ha visto un aumento de cerca de 1.500 casos de violencia que se han presentado en los centros educativos. Este 2026, mediante diferentes leyes y también reglamentos, se busca erradicar estas situaciones. La Fiscalía Penal Juvenil ha tramitado más de 9.000 denuncias en los últimos 2 años en centros educativos y el inicio del curso lectivo es el momento en el cual se dispara este tipo de criminalidad. Los datos brindados por el Ministerio Público indican que de 2024 al año anterior hubo un aumento de 1.515 casos. La Fiscalía de Niñez y Adolescencia hemos detectado el incremento de casos, sobre todo en la violencia en los hogares. Y aquí entonces es donde el personal docente, las educadoras y educadores, desempeñan un rol esencial, porque son ellos la voz de estas personas vulnerables y quienes pueden comunicar al Ministerio Público de que están siendo víctimas las personas menores de edad en sus hogares. Lo más grave es que con el paso del tiempo han visto cómo las estructuras del crimen organizado aprovechan la descomposición de los hogares para reclutar menores. Cuando una persona menor de edad crece en un ambiente en el cual no tiene herramientas para solucionar los conflictos de manera pacífica, lo que hace es replicar esto dentro de su comunidad. Si bien es cierto el sistema penal es una forma para solucionar o para dar respuesta a esa paz social que todas las personas que vivimos en Costa Rica deseamos, no es la única solución. Por eso es que a nivel de las instituciones públicas que trabajan con personas menores de edad tienen que ejecutar actos de prevención de la mano con nosotros. El llamado de las autoridades es a la denuncia ante cualquier asomo de violencia. Conciencia en la ciudadanía de que existen fiscalías especializadas que velan por los derechos de las personas vulnerables, en este caso de las personas menores de edad, tanto cuando son víctimas como cuando son personas imputadas, que somos consecuentes con todo lo que Costa Rica ha ratificado en el derecho internacional y que la acción que puede ejecutar un vecino, una mamá, un papá, un hermano, una abuela, un educador o una educadora es poner la denuncia. Las autoridades recuerdan que la Fiscalía protege a los denunciantes si temen acudir ante la justicia. Sin duda, un curso lectivo 2026 que ya comenzó en todo el país y que mantendrá cambios tanto en la parte de reglamentación por vestimenta como también en la evaluación de los diferentes centros educativos. De paso también, bueno, aprovechar para extender a todos los estudiantes, niños y niñas de todo el país que tengan un éxito en todo este curso lectivo 2026. Me uno a eso, Jesús, y que Dios los guarde, los proteja y terminen este curso lectivo con éxito. Gracias. Y hablando de estudiar, esta semana inicia el proceso de inscripción para realizar exámenes de admisión en las universidades públicas. ¿Tiene interés en ingresar a una universidad pública el próximo año? Esta semana inició el periodo de inscripción para el proceso de admisión 2027 de las universidades públicas. El periodo estará habilitado del 16 de febrero al 20 de marzo de 2026. La prueba de aptitud académica o el examen de admisión es una de las primeras etapas que todo estudiante debe de cumplir para poder ingresar a la universidad, tanto a la UNA, al TEC como a la UCR. Para esto, el estudiante tiene que hacer un proceso de inscripción, el cual finaliza para este año. De igual manera, el estudiante también debe hacer un pago de 7,000 colones, vale la prueba, para cada universidad que realice la prueba de admisión. Las personas interesadas deben inscribirse en la página web www.admision.ac.cr.
Se recomienda leer detenidamente el instructivo oficial antes de completar el proceso de inscripción. Las universidades realizarán sesiones informativas sobre el ingreso del 2 al 13 de marzo, con el objetivo de orientar a los estudiantes en el proceso de elección de carrera. No es necesario tener conocimientos previos de mate, de ciencia, de inglés, porque lo que se mide es razonamiento. Entonces, ¿qué hay con el razonamiento? El razonamiento no necesariamente es un conocimiento de memoria que podemos asimilar. El razonamiento se va desarrollando y se practica. Para más información puede consultar los canales oficiales de las universidades públicas o ingresar al sitio web indicado dentro del periodo establecido. Falta menos de un mes para el cierre fiscal y los contribuyentes deben tener todo a mano. Eso sí, hay sanciones, incluso intereses para los que no paguen a tiempo. A más tardar el 16 de marzo, los contribuyentes, incluidos los pequeños independientes, deben declarar y pagar el impuesto sobre las utilidades, o lo que se conoce como cierre fiscal. En este 2026, la declaración debe presentarse en la plataforma TribuCR, por lo que es un proceso diferente, ya que será la primera vez en que los contribuyentes tengan que declarar en esta plataforma. De no hacerlo, se encuentran expuestos a una multa de medio salario base por la no presentación en tiempo y forma de esta declaración. A menos de un mes para que se venza el plazo establecido para cancelar dicho impuesto, hay muchas dudas. Por ejemplo, en temas de sanciones. Si usted presenta la declaración pero no paga el impuesto, esto le genera intereses por mora. Además, si tributación detecta que se declaró menos impuesto del que correspondía, la multa va desde un 50 hasta un 150% del impuesto dejado de pagar. Tenemos que presentar la declaración por primera vez en el nuevo sistema de TribuCR. Eso significa que tenemos que tener mucho más cuidado que en el pasado en relación con los gastos deducibles que estamos incorporando en dicha declaración, que tienen que estar amparados a facturas o comprobantes electrónicos emitidos en algún sistema autorizado por la Administración Tributaria. El periodo fiscal incluye gastos e ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025. Si no existen facturas válidas o respaldo documental, los gastos pueden rechazarse, lo que aumenta la utilidad gravable y se genera un impuesto adicional, esto más multas e intereses. Nos despedimos, gracias por su linda compañía, nos vemos a las 11:53 con más de Noticias Repleto. Así es, muchísimas gracias, de nuevo feliz inicio del curso lectivo, que les vaya muy bien, bonito día, chao.